El Club de Lectura Sueños en Letras presenta Cómo el Grinch robó la Navidad, un cuento de Dr. Seuss. A todos los de Villaquién, la Navidad les encantaba, pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquién, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad toda la temporada. No me preguntes por qué, no había razón justificada. Tal vez tenía un tornillo mal ajustado, tal vez llevaba un zapato demasiado apretado, aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón 2 tallas encogido. Sea cual sea la razón, así fuera un zapato que le apretaba o su malvado corazón, el Grinch odiaba cuando los colgaban sus calcetines y decoraban sus coronas de muérdago felices. Odiaba cuando todos los niños de Villaquién gritaban y se divertían mucho jugando al tutiplén. El Grinch odiaba también que todos los hicieran de la Navidad un largo festín, comiendo alegres un delicioso pudín. Al Grinch lo ponía muy malhumorado que contentos todos comieran asado. Pero lo peor de lo peor que el Grinch tenía que soportar es cuando todos a coro se ponían a cantar. Fue necesario que el Grinch se pusiera a pensar si existían maneras de la Navidad evitar. Entonces se le ocurrió una idea espantosa, maravillosa, pero espantosa. Ya sé lo que voy a hacer. Me haré un traje igualito a Papá Noel. Una ocurrencia grinchesca, malvada y cruel, pero al final sí quedó igualito a Papá Noel. Y ahora solo me falta un reno. Lo malo es que solo tengo un perro. El Grinch, con astucia y destreza, le amarra a su perro Max un cuerno en la cabeza. Después, puso unas bolsas vacías en un trineo y con la ayuda de su perro Max, se fue deslizando en dirección al pueblo. Todos dormían profunda y tranquilamente cuando el Grinch llegó a la primer casa así de repente. Se deslizó por la chimenea por un huequito estrecho, tal cual como el mismísimo Papá Noel igualito lo hubiera hecho. Miró aquellos calcetines, que eran un total de 9. Aunque estén apestosos, será lo primero que me lleve. Después, siguió llenando lo vacío de sus sacos con todo lo navideño, incluyendo los regalos, hasta dejar sin nada, ni siquiera una esfera, y poco a poco se llevaba todo el botín por la chimenea. Se llevó también la comida del refrigerador, todo lo que olía muy bien y tenía mejor sabor. Pues si no hay comida, no hay fiesta, ni la cena navideña que al Grinch tanto le molesta. Solo faltaba lo más importante, deshacerse del árbol y su estrella brillante. Pero al tratar de sacarlo, la pequeña Cindy Lou
despertó a molestarlo. El Grinch casi se escapa de la casa, pero lo agarraron con las manos en la masa. Sin embargo, Cindy Lou no conocía a Papá Noel y creyó que hablaba con el auténtico él. Preguntó asombrada: ¿por qué te llevas mi árbol? Y el Grinch contestó: es que debo arreglarlo. Las lucecitas le fallan y tú no lo quieres así. Cuando despiertes mañana, yo te lo traigo aquí. Tal como lo ves, el Grinch es mentiroso y embustero, y la inocente Cindy Lou se ha creído todo el cuento. Engañada y tranquila, Cindy Lou regresa a su cama, y el Grinch, astuto y victorioso, no dejó ni una rama. Mientras Cindy Lou otra vez sueña, el Grinch ya se robó hasta la leña. Escapó por la chimenea ese viejo farsante. Se llevó los adornos hasta solo dejar un feo alambre colgante. El Grinch hizo la misma tarea con todas las casas que había en la aldea. Dejaba a su paso míseros pedacitos que ni siquiera querían los pobres ratoncitos. Cuando el sol se asomó y los quien seguían durmiendo, el Grinch por la montaña, con la Navidad robada, iba subiendo. Cuando el Grinch llegó hasta la cima, motivado por su inexplicable egoísmo, pensó en soltar desde allá arriba todos los regalos directito al abismo. Todo le había salido de acuerdo a lo planeado, y la Navidad en Villaquién por fin se había terminado. El Grinch deseó que el sonido de los regalos destruidos fuera como música que sí le gustara a sus oídos. Se quedó en silencio, parando la oreja y escuchando, pero un sonido distinto, muy a lo lejos, iba aumentando. Pero no era un sonido triste, no, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. El Grinch bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se estaba armando tremenda fiesta. Todos los quien en Villaquién, altos y bajos, estaban cantando sin regalos. El Grinch no había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera, se había hecho realidad. El solitario Grinch, muerto de frío, no entendía qué había ocurrido. La Navidad llegó a pesar de sus actos malos, y por primera vez pensó intrigado: tal vez la Navidad no son solo los regalos. Tal vez la Navidad tiene otro significado. Y después, ¿qué pasó? Bueno, en Villaquién se decía que su pequeño corazón aumentó 3 tallas aquel día. Con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y la comida para el festejo, porque el corazón se le había ensanchado y claro,
El Grinch en el centro de la mesa principal compartía con todos el delicioso asado.